¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Voto por México, este punto de encuentro, porque déjeme decirle, toda sociedad democrática se rige por normas. Son las reglas del juego de los ciudadanos que estamos obligados a cumplir. En el tema político electoral también contamos con un marco legal que se encargan de aplicar y vigilar dos instituciones fundamentales, árbitros, el INE y el Tribunal Electoral. El INE organiza los procesos, integra los padrones y cuenta los votos. El tribunal atiende las controversias y las resuelve. Durante mucho tiempo los árbitros han tenido, déjame decirle, en los últimos años prácticamente han tenido serias diferencias que no sabemos si van a repercutir en la elección del próximo 6 de junio. Tenemos instituciones electorales preparadas, son confiables, están listas para el proceso más grande de la historia. Son interrogantes que en esta ocasión estaremos abordando aquí, en Voto por México. Voto por México. Decenas de miles de mexicanos residentes en el extranjero, no se pueden ya preocupar. Podrán participar en el proceso electoral del 6 de junio. El INE recibió cerca de 34,000 solicitudes de 92 países. Vamos con los datos y el análisis. Datos y análisis. Te saludo, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, en esta alianza estratégica con Mega Noticias, como todos los jueves. Tema fundamental, el voto de los mexicanos en el extranjero, Luis Carlos. Sí, Paco, muy buenas tardes. Efectivamente, se va a llevar a cabo un nuevo ejercicio de voto en el extranjero. Para recordarle a nuestro auditorio, en 2006 empezó el voto desde el extranjero bajo la suposición de que había millones de compatriotas en Estados Unidos, sobre todo, que les gustaría ejercer el voto. De tal forma que llevamos 15 años con este ejercicio. Te podría decir que en principio pues es una buena idea que todos nuestros compatriotas puedan votar, pero la verdad también debo decir que los números que se registran son muy bajos. Como acabas de mencionar, se acaban de registrar solamente 34,000 personas, y si nosotros pensamos que en el extranjero hay millones de personas residiendo, es un número muy bajo, pero la verdad es que esto es lo que ha ocurrido cada vez que hay elecciones. En 2018 fueron probablemente a lo mejor 100,000 personas, y cada 3 años es el mismo problema, de tal forma que estamos ante un problema estructural. Hay poco interés de nuestros paisanos para votar en elecciones mexicanas. Es poco interés por una parte, Luis Carlos, y la otra seguramente el tema de la ilegalidad, concretamente en los Estados Unidos, lo que inhibe la participación. Yo creo que es más falta de interés, Paco, porque la verdad es que todo esto es a través de correo o a través de internet, mediante lo cual tú te puedes registrar. Es decir, no corres el riesgo de que te vayas a formar una casilla en la ciudad de Nueva York y entonces llegue la policía y te detenga por ser migrante ilegal. La verdad es que el INE ha definido un mecanismo muy seguro, pero también es muy complicado hacerlo. Y además necesitas la credencial para votar con fotografía. Entonces, todos esos requisitos que hay que seguir, más el hecho de que yo creo que no hay un gran interés para votar en elecciones mexicanas, es lo que hace que tengamos un número relativamente bajo, 34,000 personas. Claro, ningún número es desdeñable en democracia, pero si nos damos cuenta de que el padrón electoral en México es de 90 millones de personas, pues 34,000 personas, la verdad es que es algo totalmente irrelevante. Sí, 34,000, y hay que hacer mención, el periodo, el plazo para inscribirse y poder participar en el proceso electoral terminó ya el 10 de marzo pasado. Así es, efectivamente. Ahora lo que estas personas van a hacer es ejercer el voto, ya sea vía postal o por internet, y esos votos se sumarán al resto que hay en el país. De tal forma que muchos de estos van a poder votar para elecciones para gobernador. En el caso de la Ciudad de México hay una figura que se llama diputado migrante, pero básicamente son votos para la elección de gobernador, Paco. ¿Qué entidades, hablando justamente de eso, de qué entidades son los mexicanos mayoritariamente los que se inscribieron al registro? Bueno, mayoritariamente siempre ha sido la Ciudad de México, porque la Ciudad de México es la entidad que tiene más votantes y donde hay mucho más interés. Y por cierto, dentro de la Ciudad de México, la entidad que tiene el mayor número de
registros es la delegación, o bueno, la alcaldía de Benito Juárez. Siempre la alcaldía de Benito Juárez, y en particular del distrito 15, que es donde se ubica la colonia del Valle, que es uno de los corazones geográficos de la ciudad, es la que tiene más votantes. Porque nada más quiero explicar, Paco, que si tú vives en Los Ángeles, Nueva York o Chicago, tú debes registrar en qué distrito en México estás registrado. Y entonces por eso es que hay una analogía. Si poner el mapa anterior para poder revisar las entidades que permiten el voto, de estas entidades que están aquí, claramente la otra que tiene muchos votantes es el estado de Jalisco. Es un estado muy importante desde el punto de vista del padrón de votantes. Michoacán también es un listado muy importante, y Chihuahua. Las demás entidades, como son Querétaro, San Luis Potosí, Guerrero, Colima o Nayarit y Baja California Sur, tienen un peso bajo en el padrón electoral, pero estas son las que son más relevantes en términos del número de votantes, Paco. Comparativamente, déjame, tal vez me voy a salir un poquito del tema, Luis Carlos, pero comparativamente con otros procesos electorales en donde se ha permitido el voto del extranjero, ¿cómo esto subió el porcentaje de mexicanos o no? Sigue siendo bastante bajo, Paco. Para darte una idea, en el 2006 el voto efectivo de mexicanos en el extranjero era la elección presidencial, era la primera en donde existía esto, no debe haber superado los 40,000 votos. En el año 2012 no debe haber superado los 70,000 u 80,000. En el año 2018, no tengo el dato en la mente rápido, pero deben haber sido 100,000, es decir, nunca ha habido, eso sí te lo puedo decir, 500,000 de votantes. No es más, nunca ha llegado a 200,000. Ha estado en ese techo, y lo cual habla de que es un ejercicio muy limitado. Déjame decirte que cuando se legisló en el voto en el extranjero, que fue en 2005 para aplicarse en 2006, yo era el presidente del Instituto Federal Electoral. Y yo recuerdo que en las reuniones que teníamos con legisladores para plantear el modelo, había la idea de que iban a participar millones. De hecho, el PRD fue el partido que empujó más el voto en el extranjero, porque pensaba que como había millones de mexicanos en Estados Unidos que habían huido por falta de oportunidades, pensaban que esos votos les iban a favorecer a ellos como la oposición de izquierda. La verdad es que se registraron muy pocos, y por cierto, en esa elección acabaron votando más por el PAN que por el PRD. Pero lo que te trato de decir es que esta suposición de que hay una demanda histórica de personas que quieren participar políticamente en México desde el extranjero es una suposición que no es real. Ahora, son 34,000 en este momento. ¿De qué manera se vota? ¿Cómo es el proceso para los mexicanos en el exterior? Reciben una boleta electoral por correo, y a través de esa boleta electoral por correo, ellos la devuelven por correo. Se recibe en la ciudad, se reciben en el INE o en los institutos electorales de los estados, y esos votos se contabilizan el día de la elección. Entonces se guardan, y el día de la elección, a la vez que se están contando los votos emitidos en casilla, se cuentan los sobres de los votos enviados desde el extranjero. ¿Participación vía electrónica? Esto se está probando. Hay algunos protocolos. Estamos realmente en un ejercicio de expandir esa medida, y la verdad es que es todavía a nivel muy incipiente como pruebas, porque el voto electrónico es algo que todavía no ofrece las garantías de certeza, Paco. Y la participación, hablando de género, mujer, hombre, ¿quién vota más en el extranjero, mexicanos o mexicanas? Aquí tienes la gráfica, donde muestran del lado derecho que los hombres han sido los que comúnmente han votado más desde el extranjero en estas votaciones, Paco. Perdón, este es el registro. El primero es el registro, el tipo de lo que te estaba yo comentando, justamente lo postal y lo electrónico, y este segundo es la participación de la mujer y el hombre, 54.1% el hombre. Sí, estos son los que solicitaron su registro para votar desde el extranjero, y el primer gráfico es la manera como lo solicitaron, si es por la vía postal o de forma electrónica, efectivamente. ¿Y podrán votar solamente en el ámbito federal o también en lo local?
No, sobre todo es para lo local, Paco. En todas estas entidades hay elecciones de gobernador y entonces lo que podrán votar es para la elección de gobernador. Si ponen la gráfica anterior, Paco, la del mapa de Ahí México, está. ahí veremos que todas estas entidades que están aquí señaladas son entidades, salvo la Ciudad de México, en donde hay elección de gobernador. No todas las entidades que tienen elección de gobernador permiten el voto desde el extranjero. Por ejemplo, Baja California tiene elección de gobernador, pero no está ahí iluminada porque no permitirá el voto desde el extranjero. La Ciudad de México no elige gobernador, pero aquí existe la figura del voto migrante y además esa es la manera como se puede votar en el caso de la Ciudad de México, pero en casi todas ellas lo que se permite es el voto para gobernador. Y este voto no es hasta el 6 de junio. Tienen un límite para enviarla. Sí, hay un límite para enviarlo, pero los votos tienen que llegar al país y se guardan y se contabilizan el día de la elección. Bye. Luis Carlos, no nos despedimos en un rato más, déjame decirte, vamos a platicar en un momento más con el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esperaría platicar contigo después de tu opinión sobre esta charla y evidentemente estaremos hablando de las claves de la próxima semana. No nos despedimos, Luis Carlos. Claro que sí, Paco. Muchas gracias. Hacemos una pausa, es breve. Al regresar, ya le decía, vamos a tener una conversación con José Luis Vargas Valdés, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Funcionamiento del tribunal, importancia, injerencias externas, diferencias con el INE y las controversias sobre sus fallos. Regresamos. Voto por México. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, detalló que como parte del protocolo sanitario que elabora el INE para las elecciones, la votación se interrumpirá cada 3 horas para limpiar las casillas y garantizar que estén libres de contagio. El INE trabaja en el diseño de estos protocolos en conjunto con un grupo de expertos médicos. Mientras tanto, en Guerrero, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Jesús Zambrano, calificó de cobarde la ratificación de Morena de la candidatura de Félix Salgado Macedonio. En un comunicado de prensa, el dirigente sostuvo que el actuar del partido al insistir en la candidatura es indignante. Al mismo tiempo, nos enteramos que para estas elecciones, solo 16 ciudadanos reunieron todos los requisitos para registrarse como candidatos independientes en las contiendas por las diputaciones locales y ayuntamientos en el estado de Michoacán, una cifra que está por debajo de los 40 aspirantes que se registraron para participar en los comicios del 2018. Y tenemos otro número 16 en esta lista, solo que ahora se trató del total de denuncias por violencia política de género que se han interpuesto ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora. Así es, 16 denuncias de este tipo en lo que va del presente proceso electoral. Guadalupe Tadei Zavala, consejera presidenta, declaró que debido a que dichas denuncias están siendo atendidas, no pueden revelar mayor información sobre los casos. Sin embargo, adelantó que ya se han solicitado las medidas de protección necesarias. Para Mega Noticias, Rodrigo Muñoz. Aquí vas todo ligado, hasta el siguiente corte. Ok.
para su decisión. Bueno, se presentaron 2 denuncias ante la Unidad de Inteligencia Financiera, en este caso en particular. Estamos en proceso de integración de la información. Comprenderán que por el deber de sigilo de las investigaciones no puedo hacer ningún pronunciamiento al respecto, pero evidentemente se presentaron estas 2 denuncias. Los retos. Bueno, estamos justamente con José Luis Vargas Valdés, el presidente, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias por recibirnos aquí en las instalaciones esta mañana. Hola Paco, buenos días. Muchas gracias. A ver, José Luis, de entrada, este es una especie de ABC de la elección y yo creo que parte fundamental es que conozcamos todos cuál es el papel que juega el Tribunal Electoral. Claro. Pues mira, el papel que nos corresponde ejercer es muy importante porque somos la última palabra, la máxima autoridad en materia electoral jurisdiccional. ¿Esto qué quiere decir? Que las decisiones que acaban llegando al tribunal porque son, digamos, impugnadas por algún actor político, partidos, etcétera, pues aquí se decide y eso es lo que se tiene que acatar en materia político-electoral. ¿Eso qué implica? Pues implica una enorme cantidad de intereses de lo que es el sistema político mexicano, que pues evidentemente buscan que sus intereses prevalezcan en esta sede y pues a nosotros nos corresponde actuar conforme a derecho, conforme a un expediente, que tenemos que valorar las pruebas que ahí existen y siendo un órgano colegiado de 7 integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues decidir de acuerdo a una mayoría de al menos 4 votos para poder conformar una sentencia. ¿Qué se dirime? ¿Qué tipo de delitos? Mira, no son delitos, los delitos son del ámbito penal y corresponden a la Fiscalía Electoral y van a los juzgados. Impugnaciones en este caso. Son impugnaciones que tienen que ver desde cosas muy básicas como es la afectación a los derechos político-electorales, que básicamente ¿qué es eso? Es el juicio de amparo en materia electoral, es decir, llevado a la posibilidad que cualquier ciudadano haga valer sus derechos frente a autoridades cuando se les están afectando y que pues se puedan tomar las medidas preventivas para que puedan ejercer sus derechos hasta pues cuestiones que tienen que ver con aspectos muy complejos y delicados como son la anulación de una elección, las nulidades electorales, donde pues como tú sabes los procesos electorales en este país cada vez están más reñidos, por mencionarlo, ahora prácticamente va a ser el partido en el gobierno contra una coalición que se están juntando múltiples partidos y pues eso ¿qué proyecta? Pues que cada vez están más cerradas las contiendas electorales y se deciden por décimas o de puntos porcentuales una votación de un partido frente a la otra y muchas veces eso acaba siendo pues impugnado en este tribunal y nosotros nos corresponde determinar pues a quién le asiste la razón legal. Exclusivamente hablamos del ámbito federal, hay tribunales electorales locales. Así es, el sistema está conformado con 32 tribunales electorales estatales, al igual que institutos estatales electorales, y luego a nivel federal son 5 salas regionales divididas de acuerdo a las 5 circunscripciones que integran el país y una sala especializada para todo lo que tiene que ver con el modelo de comunicación política, radio, televisión y todas las afectaciones que tienen que ver con el artículo 134 de la Constitución, que es principio de neutralidad de los funcionarios públicos, etcétera. Cómo funciona es que cuando son asuntos locales, pues se dirimen primero en los tribunales locales,
luego pasan a una segunda instancia en nuestras salas regionales a nivel federal, y nosotros podemos actuar como un tribunal revisor de constitucionalidad, es decir, no es una tercera instancia propiamente porque ya no se revisa todo el juicio, pero podemos advertir que hubo una violación a la Constitución y podemos ser la última palabra en determinados juicios. Estamos hablando, en este caso, en la elección más grande de la historia del país, evidentemente, somos más grande, pero también el número de puestos de elección popular en juego, más de 20,000. De esos 20,000, ¿qué tanto le corresponden juzgar, valga el término, al tribunal? Pues primera que nada, yo diría que prácticamente todas las gubernaturas acaban llegando a esta sede para que sean revisadas en última instancia. Podría no ser, pero generalmente se impugnan y generalmente aquí se acaba determinando a quién le asiste la razón, con lo cual pues eso, teniendo este año del orden de 15 gubernaturas, pues es mucha concentración. Luego, evidentemente, también lo que tiene que ver con los congresos locales, que son 32 los que se van a reelegir, pues también hay cuestiones que tienen que ver con las mayorías que nos corresponde a nosotros determinar de acuerdo al sistema de subrepresentación y pues todo lo que tiene que ver con las coaliciones que están en juego. Y pues por supuesto la Cámara de Diputados este año, es decir, va a ser una contienda, yo diría, muy concentrada en esa elección por una razón, porque pues es un aspecto fundamental para el gobierno actual, pues contar con una mayoría, todos los gobiernos buscan tener una mayoría parlamentaria, para que sus reformas legislativas pues puedan prosperar. Creo que ahí va a estar concentrado mucho y evidentemente son del orden de 2,000 cargos municipales, de presidencias municipales, 1,700 y algo, que pues también pueden llegar a esta sede y que generalmente, insisto, los actores pues no se conforman con cuando no se les da la razón en instancia inferior, sino que buscan llegar hasta la sala superior. Así es. En todo este panorama de la jornada electoral, del proceso electoral, que estamos ya escasamente a menos de 3 meses del 6 de junio, la labor fuerte del tribunal arranca justamente el 6 de junio. Bueno, la labor fuerte del tribunal ya arrancó desde hace varios meses porque venimos en un proceso en los cuales, como tú bien sabes, Paco, los partidos pues muchos partidos traen crisis internas fuertes, sí, y eso tiene que ver o afecta el proceso de selección de sus candidaturas. Entonces, eso ya arrancó. Ahorita estamos en ese periodo, estamos a punto de iniciar los periodos de campañas electorales, donde nos convertimos pues también en el último árbitro que determina si hubo o no hubo violaciones a actos anticipados de campaña, cuestiones vinculadas con el financiamiento de las campañas, etcétera. Luego viene el proceso electoral, viene todo lo que tiene que ver con la parte postelectoral, es decir, el recuento o el cómputo de la elección, el recuento en caso de que existan los elementos para que haya un recuento, y luego tiene que ver todo el proceso de validez de la elección, es decir, que se junten todos los elementos que establece la Constitución y la ley para que nosotros podamos declarar que las elecciones, todas estas que se van a dar, en caso de que nos llegue a nosotros, que son válidas y por lo tanto que acredita o que corresponde que haya pues la renovación de poderes a quien obtuvo pues la mayoría. Si llega a ustedes, llega invariablemente por un tema de impugnación. Así es, nosotros no tenemos facultad de ir tras un asunto que vemos en medios, sino todo tiene que ser, digamos, accionado por una parte y donde evidentemente en el momento en que una parte que siente que se le han afectado sus derechos activa un juicio, pues inmediatamente surge la otra que puede verse perjudicada y pues evidentemente tiene que ser también escuchada en el juicio. Estamos hablando específicamente del ámbito electoral, no judicial ni penal. Bueno, nosotros como Tribunal Electoral pertenecemos desde hace 25 años al Poder Judicial de la Federación, entonces sí es judicial, no penal. El ámbito penal se ve, digamos, como decimos los abogados, por cuerdas separadas, se ve en juzgados de lo penal. Yo siempre he señalado que me parece que tendría pertinencia que estuviera también integrado al sistema
electoral por una razón, porque finalmente muchas de las irregularidades que castiga la ley en materia de delitos electorales, pues acaban o pueden acabar siendo determinantes para la validez de una elección. ¿Qué pasa? Que muchas veces de eso nos enteramos 1 o 2 años después, en el cual ya se desahogó el juicio penal, digamos, pero la materia electoral ya tuvo que validar para que llegara un gobernante. Ya no tiene impacto, ya no cambia la elección en el momento. Y te lo preguntaba justamente por el tema de Félix Salgado Macedonio, ¿sí? Es un tema penal, porque es una denuncia, hasta donde entiendo, penal, ¿sí? Y la inacción del partido, en este caso los árbitros en ese sentido, no sé si tengan la facultad para hacerlo, pero tampoco ser pasivos. Pues el proceso, como tú bien dices, donde yo creo que tiene que estar el filtro en torno a las candidaturas, en torno a lo que la gente desea, el tipo de perfil de político, de funcionario que desea, tendrían que ser los partidos políticos, ¿no? Es decir, ahí sería donde realmente se tendría que hacer ese filtro importante para proponer candidatos que realmente la ciudadanía acepte. Posteriormente viene a un proceso de validación de los requisitos para ser elegible al cargo, y en este caso pues corresponde al instituto electoral respectivo, en este caso de Guerrero, porque se trata de la elección de Guerrero, y posteriormente podría llegar a ser impugnado, ¿no? Y podría llegar inclusive a esta sala superior. Pero mientras no llegue al tribunal, no hay acción. Sí, no hay acción, y no solo eso, Paco, hay que acordarnos que en la Constitución, y lo digo porque pues así es en ese caso y en múltiples casos, insisto, no conozco el expediente, pero pues tiene que estar acreditado o tiene que estar procesado alguien para poder ser privado de sus derechos políticos. Eso creo que va a ser el tema, y como bien lo dices, pues las autoridades penales o el Ministerio Público pues traen un ritmo, y la materia electoral se tiene que definir en pocas semanas para poder saber quién va a estar en la boleta de cara a una elección constitucional como este caso. Así es, muchos retos. Uno de ellos, José Luis, el tema de la pandemia. No hemos salido, en este momento a lo mejor se puede decir que están bajando, entre comillas, pero ya se amenaza con una tercera ola, Semana Santa. El proceso electoral está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo enfrentar la elección con la pandemia? Bueno, mira, aquí nosotros hemos tenido una preocupación porque eventualmente podría llegar a presentarse un caso en el cual un ciudadano diga: a mí me correspondió asistir a ser funcionario de casilla, no niego mi obligación constitucional que tengo, pero al mismo tiempo tengo un derecho, que es el derecho a la salud. ¿Y cómo le hago, por ejemplo, si no estoy vacunado o percibo que no están todos los elementos de salubridad para poder llevar una elección donde yo no corra riesgo? Todavía no tenemos un caso concreto así, pero insisto, puede llegar a presentarse. Yo he estado en pláticas con diversas autoridades federales porque me parece que un mecanismo que podría ser óptimo es que se considerara a los funcionarios de casilla como una población, una actividad prioritaria del Estado, como son los médicos, como son las Fuerzas Armadas, de tal suerte que aquellas personas que hagan ese servicio para la ciudadanía el día de la elección, pues tengan por lo menos la posibilidad de saber que se les va a dar prioridad para vacunarse antes de la jornada electoral. Yo lo he planteado en la mesa, ya no me corresponde como autoridad ver que se le dé seguimiento, pero simplemente ante una preocupación de un caso que puede llegar a acontecer, lo he dejado en la mesa y espero que pues se haga caso a lo que hemos manifestado. Lo urge ya, ¿no? Urgiría ya, sí, por supuesto, porque, insisto, lo que tenemos que ver es que esas personas que están de 6 de la mañana a la madrugada ese día de la jornada, que tienen contactos con muchísimas personas, manipulan la credencial, manipulan las urnas, pues que estén a salvo y sobre todo pues también que sus familias tengan esa tranquilidad. De lo contrario, y yo espero que no, pero podría eso generar cierta deserción el día de la jornada. Abstencionismo. Abstencionismo, pero deserción de los funcionarios. Bueno, claro. Y que no lleguen, y entonces que eso
ponga en cuestionamiento la legitimidad de determinadas elecciones. ¿Qué se podría hacer en esos casos? Yo creo que es un tema de políticas públicas de salud, junto con las autoridades electorales, para que realmente se llegue a una convicción de que el proceso electoral es una cuestión fundamental para el Estado mexicano y que se le tiene que dar esa prioridad que exige la elección. Que se blinde sanitariamente hablando. Así es. Ahora, otro reto es el tema de la violencia y de la violencia político y electoral, que ya hay números interesantes, alarmantes de la situación. ¿Cómo prepararse para ello en el tribunal? Bueno, nosotros llevamos desde hace ya un buen tiempo siendo muy enérgicos en torno a nuestras sentencias para no permitir ningún tipo de violencia. Generalmente quien más padece esa violencia pues son el sexo femenino. ¿Por qué? Porque todavía en este país, por más que hemos hecho un enorme esfuerzo a nivel constitucional y judicial en materia de brindar la paridad de género en los puestos de elección popular y en la participación de la política, pues existen muchas resistencias y muchas veces está velada esa violencia de género para no dejar, por ejemplo, a presidentas municipales ejercer su función a través de amenazas, etcétera. Pero creo que eso no solo abarca el tema de género, sino también hemos encontrado otros aspectos donde existe esa violencia y creo que tiene que tener también la misma ponderación en términos a que en el momento en que se les impide, por ejemplo, a comunidades indígenas ejercer sus autoridades, o sea, ejercer gobierno, porque son indígenas o cualquier otro tipo de carácter discriminatorio, este tribunal ha tomado medidas muy contundentes en materia cautelar para evitar que la víctima se siga revictimizando, poniendo incluso personal de seguridad a cargo de los estados o de los municipios y garantizando que esa persona pues no sufra más violencia de la que ya sufrió y obviamente sancionar a quien lo hizo. Ya te has enfrentado con problemas al interior del propio tribunal, con acusaciones de magistrados. ¿Cómo ver este entorno? Mira, yo te diría, Paco, yo llevo estoy por cumplir 25 años en la materia electoral. Conozco muy bien cómo funciona y conozco que muchos de los momentos ríspidos de un proceso electoral, tanto al interior de una institución como en el exterior, se deben, yo te diría, al nerviosismo político que existe o que en el ambiente, ¿no? Y obviamente eso está acompañado, pues como decía al principio, de muchas pugnas políticas en las cuales pues, los actores buscan hacer prevalecer su voluntad y pues es como una silla este tribunal donde cualquier patita que se le mueva pues hace un gran temblor y eso creo que es lo que ha pasado. Es decir, a 3 meses de mi llegada como presidente, había ciertas apuestas en torno a quién podía presidir el tribunal. Grilla. Sí, yo la verdad es que no estaba en ese imaginario y pues como se dan las negociaciones de pronto llego yo. Lo que creo es que es muy importante que al interior de esta institución tengamos unidad en lo que tiene que ver con la defensa de la institución. Yo he sido siempre muy respetuoso de mis pares para que cada quien resuelva judicialmente de acuerdo a su convicción, a sus criterios, porque me parece que eso es lo rico de un cuerpo colegiado de 7, pero sí creo que para lo que tiene que ver con la defensa de la institución tiene que haber unidad. Y esa es la que estoy propiciando, evidentemente es un trabajo diario que hay que hacer con todos y cada uno de mis pares y pues generar una gobernabilidad interna que nos permita… Ya se resolvieron esas acusaciones hace escasamente 7, 8 días, ¿no? Sí, ya se resolvieron, eran cuestiones menores, de temas administrativos, de distintas ópticas, de ejercer el presupuesto como una cuestión importante para la funcionalidad del tribunal. Si el tribunal no cuenta con capacidades de ejercer su presupuesto,
pues su autonomía se ve mermada, porque entonces tú quieres contratar personal eventual y no estás autorizado, y entonces todo eso te va afectando, y como dicen muchas veces, por la billetera es por donde se controla la autonomía o la libertad de un órgano de esta naturaleza. Eso fue lo que yo peleé, ahí tuvimos distintas posiciones, pero, insisto, mi papel como líder del tribunal es, una vez que hay una opinión mayoritaria, respetarla y actuar en consecuencia. Eso es lo que hace un presidente de un tribunal constitucional. Perfecto. Y eso es al interior, pero al exterior viene el otro que lo hemos marcado, no de hoy ni de hace un año, sino de ya varios años atrás, los diferendos, las confrontaciones entre el Tribunal y el Instituto Nacional Electoral. Los dos árbitros de la contienda electoral en el país, los dos órganos más importantes en este sentido. ¿Cómo ver la última, tan solo hace apenas unas cuantas semanas, generó mucha polémica? ¿Cómo está esta situación? Mira, yo te diría, a mi juicio no puede haber confrontación, no debe, y desde el punto de vista no la hay, porque la confrontación se requiere órganos que estén disputando por lo mismo. En este caso, nuestro diseño está planteado para que el INE o la autoridad electoral tome determinadas decisiones, pero esas decisiones los partidos o los actores afectados las recurren ante el tribunal, y el tribunal hace un análisis del asunto a partir, insisto, de la aplicación de lo que dice la ley o la interpretación de lo que nosotros consideramos, y resolvemos en definitiva. Con lo cual, no puede haber pugna por una razón, porque así está el diseño legal, y lo que ellos les corresponde actuar, a nosotros nos corresponde revisar. Ya cuando distintos actores, incluyendo a veces miembros de la propia autoridad electoral, se van a un juicio mediático, es decir, una vez que ya resolvimos, se van a lo que yo le llamo litigar a los medios, desde mi perspectiva no abone nada. Primero, porque ya no cambió la resolución jurídica, ya es una cosa firme y ya va a ser así. Segunda, porque desgasta y genera esta percepción de rencillas o de confrontación, pero que me parece que ya es anecdótica. Entonces yo siempre he pedido y he convocado a los actores a que exista un poquito más de serenidad, un poquito más de madurez política, para que se entienda que así es el sistema y que precisamente alguien tiene que tomar la última palabra, ese es el Tribunal Electoral, y ahí se acaba la discusión. A ver, déjame aprovechar esto justamente lo que acabas de decir. Quiere decir que la decisión que tomó el tribunal, concretamente en el caso de los dichos del presidente concretamente en torno al proceso electoral, a no convocar, a no alentar en las conferencias matutinas, ¿es ya ley? ¿No hay cambio? Mira, hay una importante confusión que qué bueno que me permites aclarar. Ahí hay que decirlo, nosotros no hemos resuelto todavía el fondo del asunto. Lo único que determinamos en esa controversia, donde pues efectivamente algunas voces del INE se molestaron, es que el INE no tenía facultades, una facultad que se llama tutela inhibitoria. ¿Qué es esto? ¿Por qué no la tiene? Porque en la Constitución está prohibido los actos de censura previa, y esto lo que representaba era una medida, es decir, por si llegara el presidente u otro funcionario a hablar, de entrada se le censura. Nosotros lo que dijimos es, no tiene facultades la autoridad electoral para hacer eso, porque no está en ningún ordenamiento y sí está una prohibición expresa en la Constitución, pero lo que no hemos resuelto es una serie que van, creo que son casi 60 juicios que tienen que ver con los contenidos y alcances de las mañaneras, que van de un año para acá, que el Pleno del Tribunal ha decidido que los vamos a sacar en una sola sesión, para que nosotros ya podamos dar certeza a los actores políticos y obviamente al presidente, gobernadores, etcétera, de qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer en un proceso electoral. A ver, mencionaste el tema de la Constitución, si no mal recuerdo, el 41 y el 134 hablan de lo que pueden hacer o decir los funcionarios, los servidores públicos sobre este tema. ¿No está inscrito ahí esta misma situación que marcaba el instituto? No, te voy a decir por qué, porque, a ver, sí, efectivamente la Constitución dice que no pueden hablar a favor y en contra, ¿no? Así es. Y entonces ahí lo que tenemos que hacer es determinar ante el caso concreto si realmente
eso se refirió a alguien en particular, y luego también ver cuál es el periodo en el cual eso se dice. Eso, ciertas normas están circunscritas solo al proceso electoral y otras evidentemente son de tiempo completo. Por ejemplo, el principio de neutralidad, un funcionario público está obligado a no poder promocionar su imagen permanentemente con recursos públicos, ¿no? Pero hay ciertas normas que solo están circunscritas al proceso de campaña y evidentemente de la jornada electoral. Esa es la parte que, insisto, tenemos que ir caso por caso para ver si hubo un incumplimiento, si no lo hubo, y pues en todo caso, si hay sanción, pues aplicarla. Vamos, y esto te lo preguntaba porque hubo voces que decían que el tribunal había violentado la Constitución. No es así porque no ha tomado finalmente todavía una decisión. Y yo ahí te diría que yo salí ese día enfático a decir que el tribunal de ninguna manera viola la Constitución, todo lo contrario. Nuestra obligación es tutelarla y pues eso puede a veces a alguien no gustarle nuestra forma de tutelar, pero señalar que un tribunal constitucional viola la Constitución me parece que es grave y precisamente por eso tuve que salir a mandar ese mensaje, digamos, defendiendo a la institución que yo presido. Claro, no habrá dudas entonces sobre la autonomía, la imparcialidad y la independencia del tribunal en este proceso, bueno, no solamente en este proceso, siempre. Mira, yo creo que, insisto, lo que tenemos que tener tranquilidad es que somos un cuerpo colegiado, que las decisiones se toman por mayorías y que pues evidentemente hay veces que yo no estoy de acuerdo del todo con mis pares, pero ellos tienen mayoría y creo que es la única forma de poder llegar a lo más certero, a decir pues a quién le corresponde la razón. Cuando nos dicen que si nos manipulan, que si yo digo, bueno, yo primera no me dejo, pero somos 7, que lo hagan con 7 me parece muy difícil. Tenemos protección constitucional para que evidentemente no nos puedan tocar si no hay un delito grave de por medio. Con lo cual yo diría, estamos aquí llamados a hacer nuestro trabajo y nuestro trabajo se tiene que hacer con independencia y con imparcialidad, trátese de quien se trate. ¿No hay riesgos de presión de la autoridad, del gobierno? Te diría que siempre habrá tentaciones, pero de ahí a que uno se deje creo que es muy distinto. En mi caso, yo insisto, no me dejo, me creo mi papel de juez constitucional, de juez último en la materia y creo que las reglas del juego están dadas, primera, para que se cumplan y segunda, para en la medida que se cumplan y se respeten, el juego podrá seguir subsecuentemente. En el momento en que nosotros, digamos, torzamos las reglas del juego, pues lo que sucederá es que los actores podrán pues, patear el tablero y decir ya no quiero jugar este juego y busquemos otra fórmula. Creo que es el peor peligro al que nos podemos enfrentar y de ahí que tenemos nosotros que ser absolutamente cuidadosos de lo que implica, digamos, la estabilidad y la sanidad del sistema electoral mexicano. ¿No están en riesgo los órganos electorales en México? Yo diría no, porque están garantizados por la Constitución y yo hasta ahora no he visto una sola propuesta, iniciativa para afectar a los órganos ni administrativos ni jurisdiccionales a nivel federal en materia electoral. ¿Cómo garantizarle, en este mismo sentido, José Luis, cómo garantizarle a los mexicanos que su voto va a ser respetado y defendido? Pues yo creo que primera, insisto, con que haya un proceso electoral pulcro, donde pues todo el mundo haga su trabajo, particularmente los funcionarios de casilla. Segunda, sí diría, pues evitar la tentación de lo que no se ganó en las urnas, pretender que se va a poder ganar en los tribunales independientemente del resultado. Yo creo que hay que respetar que si perdiste por más de X puntos, pues evidentemente no ganaste la elección. Y cuando no se hace eso y se empieza a generar presiones, como hace un momento decías, para querer ganar en la mesa de los tribunales, me parece que es algo pues que insisto, muy contraproducente y que además pues no debe tener cabida de tener éxito en esas intenciones. Déjame por último preguntarte, ¿cómo esperas el proceso electoral 2021 en materia de impugnaciones? Pues ya estás preparado porque vendrán seguramente muchas. Estamos en ese proceso y calculamos que vendrán dentro de 25,000 a 30,000 impugnaciones y creo que aquí el caso complejo es que se tendrán que resolver con muy poco margen de tiempo
porque como tú sabes, Paco, se han acortado mucho los calendarios electorales, de tal suerte que pues, es un número importante que tendremos que tener forzosamente la capacidad de la misma calidad de la justicia electoral federal en pues, mucho menor tiempo de resolución. Déjame rápidamente, José Luis, tenemos una sección que se llama De Bote Pronto. Es contestar sí o no a un par de preguntas nada más. ¿Te parece? Bueno, con mucho gusto. Vámonos de Bote Pronto. De bote pronto. A ver, José Luis, ¿está blindado el tribunal contra intentonas injerencistas del poder? Sí. Sí. En materia de equidad de género, ¿se va a respetar ese 50% que se ha marcado? Sí, así se ha hecho. ¿Existe un marco jurídico que impida la reaparición, y esto va en el sentido de la anterior pregunta, que impida la reaparición de las llamadas Juanitas? Sí, está controlado en la Constitución y la ley. José Luis, te agradezco enorme estos minutos para Voto por México. Gracias, Paco, un gusto. Muchísimas gracias. El valor del voto. Guerrero. El 6 de junio, en Guerrero elegirán un gobernador, 80 presidencias municipales, 28 diputaciones de mayoría relativa, 18 diputaciones de representación proporcional, 85 sindicaturas, 580 regidurías. El calendario de campaña para gobernador va del 5 de marzo al 2 de junio de 2021. Guerrero ocupa el lugar 24 en la economía mexicana. Los pilares de su economía son el comercio y el turismo. Población, 3.540.685 habitantes, 51.9% mujeres por 48.1% hombres. Al de claves, sí, ya nos vamos con eso. Tú me vas diciendo cuánto tiempo. Con peras y manzanas. El INE está facultado para realizar las consultas populares, procesos de revocación de mandato e iniciativas ciudadanas. Por cierto, la consulta ciudadana es el procedimiento que permite conocer la opinión de la ciudadanía respecto de una política, programa o proyecto gubernamental. La revocación de mandato es un procedimiento a través del cual los electores pueden destituir a un funcionario de un cargo público antes de que venza el periodo para el cual fue electo. También se conoce como plebiscito revocatorio. El INE también está facultado para intervenir en las elecciones de dirigencia de los partidos políticos a solicitud de estos. Cartón electoral.
It's alive! Claves electorales. Bueno, por supuesto, ahí tiene usted una novedosa propuesta de José Hernández, Monero Hernández y de Luz Soriano en la animación del periódico La Jornada. Gracias por permitirnos exhibir este trabajo de ustedes. Pero bueno, regreso contigo, Luis Carlos Ugalde. Acabamos de tener una conversación interesante con José Luis Vargas Valdés, el magistrado presidente del tribunal, y él hacía mención que no había confrontación con el Instituto Nacional Electoral. Yo por mi parte digo, ¿cómo puede repercutir los evidentes, porque esas sí son evidentes diferencias entre ambos árbitros en la contienda del 6 de junio? Genera incertidumbre, Paco, genera abusos de algunos partidos y le disminuye poder de arbitraje al INE, porque cada decisión que pone el INE, cada propuesta para equilibrar la cancha del juego, para restringir a los funcionarios públicos, para hacer lo que dice la ley, corre el riesgo de ser revocado por el Tribunal Electoral. Y lo que hemos visto en los últimos meses es que el tribunal, lejos de dar certeza, está generando una enorme preocupación. Y dos, la percepción que existe, y estoy siendo muy cuidadoso porque no voy a generar una aseveración de la cual no tengo pruebas, pero existe la percepción cada vez mayor de que hay una suerte de cooptación del tribunal o presión del tribunal por parte del gobierno, y que el tribunal estaría respondiendo para darle gusto o para favorecer posturas del gobierno y de su partido político. A ver, en ese sentido, platicábamos con el magistrado presidente el tema de los dichos del presidente, el tema de las mañaneras, este rechazo al acuerdo tomado por el Instituto Nacional Electoral, y nos decía, bueno, no está resuelto, el tema no está resuelto. Fuera de grabación nos comentaba que esto se resolverá en 8 o 15 días máximo. Antes de que termine este mes estará resuelto. Decía, no va a ser ni a favor del INE ni a favor de quienes están en contra del INE. ¿Qué podríamos esperar entonces? No tengo idea, pero mira, probablemente el magistrado probablemente vayan a votar otro recurso o vayan a dar unos lineamientos, no lo sé. Pero hasta el día de hoy, la sensación y la percepción que queda es que en el caso del presidente de la República no ha habido una postura clara para decir al presidente, servidor público, usted tiene que contenerse en sus expresiones en aras de mantener la equidad. A lo mejor hay otro recurso, a lo mejor hay un tecnicismo, pero hasta ahora no ha habido claridad. Y porque no ha habido claridad, entonces hay una enorme incertidumbre respecto a qué se puede o qué no se puede hacer. Pues, y finalmente te pregunto, porque se lo decía yo, hay voces que dicen que se violó, que el tribunal violó la Constitución, y me dijo, no la violamos. Bueno, yo creo que ha habido algunas medidas en donde claramente ha habido decisiones que claramente violan las disposiciones y las reglas. Uno fue el tema de la aprobación de algunos partidos políticos, sí, en donde claramente no cumplían con la norma, y la negación del registro al Partido México Libre, que claramente cumplía con la norma, claramente había reunido los requisitos y mediante una suerte de argumentos inconsistentes le negaron el registro. Segundo, reitero, en el caso de las decisiones que ha habido sobre el INE, que ha dicho que el presidente debe mantener una postura neutra, el Tribunal Electoral ha pospuesto la decisión al menos. Pongámoslo así, ha pospuesto la decisión en lugar de tomar una posición clara en el tema. De la forma que esas que son dos decisiones recientes, claramente el tribunal no puede, claramente el tribunal es un tribunal de última instancia. En ese sentido, pues lo que ellos digan es norma, pero claramente lo que dice la Constitución es algo diferente. Claves electorales para la próxima semana, Luis Carlos. Mira, yo creo que hay dos cosas que hay que ver con mucho detenimiento. El primero es que este domingo vence el plazo del registro de coaliciones de los partidos políticos para diputaciones federales. Hasta ahora sabemos que Morena
el Partido Verde y el Partido del Trabajo van aliados en 151 distritos de los 300, pero todavía tienen hasta el próximo domingo para modificarlo. Yo he escuchado que Morena estaría tratando de negociar hasta 299 distritos en coalición, o sea, el 100%. Hasta ahora sabemos que son 151, pero les quedan 4 días. En el caso de la alianza PRI-PAN-PRD, habían registrado originalmente 176, bueno, habían anunciado 176 distritos en coalición, luego lo subieron a 219 y podrían modificarlo todavía, probablemente, no creo que lo hagan. De acuerdo que esa es una primera fecha muy importante porque el tema de cómo se coaligan para la elección de diputados federales va a definir muchas cosas. Y el segundo tema muy importante es que el próximo lunes, Paco, inicia el registro de candidatos a diputado federal. Así es. Ya se han registrado candidatos a gobernador, pero ahora diputado federal. Hasta ahora lo que tenemos son listas que han circulado de manera no oficial, sobre todo de los candidatos que van del PRI y del PAN. No sabemos nada de Morena todavía, porque Morena no ha definido quiénes van a ser sus candidatos, porque presuntamente lo va a definir a través de encuesta. Yo no sé si haya habido encuesta, yo no sé qué va a pasar, pero no sabemos. Pero el próximo lunes, entre lunes y domingo, los partidos tienen que registrar sus listas de candidatos a diputados y ese va a ser un tema también muy relevante. Yo te diría que esas son las dos cosas fundamentales que hay que ver en los próximos días. Pues estaremos muy pendientes. Luis Carlos, como siempre, agradecido de esta alianza entre Integralia Consultores y Mega Noticias. Nos vemos el martes. Claro que sí, Paco. Muy buenas tardes, noches. Muy buenas tardes. Gracias, Luis Carlos, y gracias a usted por permitirnos llevarle todos estos datos que son fundamentales, importantes, pero para que usted tome una excelente decisión responsable el próximo 6 de junio aquí en Voto por México. Pásela muy bien, muy buena tarde. Vámonos ahora con Alejandra López. Hola Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes, ya casi noches. Vamos a arrancar este programa con información relevante de esta emboscada que acaba de, al parecer ya cesó en el Estado de México, que deja a más de 10 personas heridas. También vamos a platicar de un accidente con un avión de Viva Aerobús en Puerto Vallarta. Y nos vamos a ir hasta Tlaquepaque, municipio de Jalisco, porque allá dejaron un cadáver en pleno centro, a un lado del kiosco de la cabecera municipal. Eso y más la siguiente hora, Paco. Inseguridad y violencia. Ale, nos quedamos con gusto. Muchas gracias. Gracias, Paco. Usted que está en casa, lo invito. Hacemos una pausa. Es breve. Volvemos con toda la información.